El caso que nunca cerré. Eh, Me han preguntado, incluso algunos de ustedes, detrás del set también, que hable o que cuente el caso más perturbador, el más complejo, difícil, que he tenido la oportunidad de trabajar desde la perspectiva forense, desde la perspectiva criminológica, desde la perfilación. Pero hoy quiero traerles un caso que no cerré, que no he podido cerrar, porque me impactó profundamente. De hecho, este año cumple 10 años. Es decir, los hechos ocurren en el año 2016. Y antes de mencionarle cuáles fueron los hechos, quiero mencionar un poco de la historia. De alguien a la que vamos a llamar Rodrigo. Rodrigo era un joven que ingresó a un curso de formación para detectives en el DAS. eh, que precisamente por esa incursión en el curso llegó a ser alumno mío en la escuela de detectives, en la Escuela Superior de Inteligencia y Seguridad Pública del DAS, que se conocía con el nombre de Aquimindia. Eh, Fue tan exitoso Rodrigo que llegó a ser monitor mayor. Los monitores mayores, estamos hablando de un curso, en el DAS habían dos tipos de cursos, uno para detective urbano y otro para detective rural, que se hacía en una escuela ubicada en una zona bastante compleja en orden público para la época, hoy día no, llamada Agua Azul, en el Casanar. Pero esta fue aquí en la escuela de Aquimindia, ubicada por la vía Bogotá-Cota. Rosales fue monitor mayor. ¿Qué significa ser monitor mayor? ¿O qué implica? Tener el mejor promedio académico y tener la gracia, ¿sí?, la aprobación de todos sus compañeros. Estamos hablando de un curso de más o menos 120 jóvenes, hombres y mujeres. Para esa época, Rodrigo no superaba los 20 años de edad. Eh, y pese al éxito que él tenía en el curso, a descollar de la manera como descollaba, pues tenía una situación biológica muy fuerte que lo acompañaba. Una enfermedad, epilepsia. Entiende la epilepsia como un cortocircuito de su cerebro. Y que cada vez que usted siente ese cortocircuito, así como cuando usted tiene un electrodoméstico, pues por cada bajón o subida de luz, de energía, lo va dañando. Lamentablemente, pues eso vivía Rodrigo. Y esa fue la razón para que en una junta académica no le permitieran graduarse como detective. Es decir, el curso duraba un año y más o menos al mes 11 la Junta decide desvincularlo. Una situación injusta, sí, fuerte para él, sí, lo sintió como un fracaso. Eh, Eso fue hacia el año 2009, que coincide también con el año en que yo me retiro de la institución. Ya sentí que había cumplido un ciclo, ¿sí?, después de 13 años de trabajo y decido independizarme. A la par, pues también habían otras situaciones concomitantes y era pues los escándalos en los que en ese momento estaba siendo objeto el DAS. Como hoy día los mismos escándalos que tiene la Dirección Nacional de Inteligencia, eh, y que por lo general sacude siempre a los servicios de inteligencia
o de seguridad de un país, em, decido independizarme y como yo sabía que Rodrigo estaba vacante, pues lo llamé para que me apoyara en el emprendimiento que yo había tenido para esa época. De hecho, todavía lo tengo, no con tanta fuerza como cuando empecé, porque ha mutado un poco, pero aún está y era una oficina encargada de hacer estudios de seguridad y poligrafía. Eso fue la primera actividad que yo me dediqué después de que me retiré de la institución. Y Rodrigo empezó a apoyarme en esas actividades. Me apoyaba haciendo trabajo de campo en los estudios de seguridad. Verificar que el candidato vivía donde decía que vivía, las personas con las que vivía, solicitar antecedentes penales, verificar los trabajos anteriores, el comportamiento, en fin, triangular toda esa información, elaborar un informe y un concepto relacionado con confiabilidad, si era alguien confiable o no para ser contratada. Él hacía esas labores, también algunas de investigación específica en algunas empresas clientes cuando se presentaba algún tipo de siniestro. Fuga de información o tráfico de información, un hurto de bases de datos, por ejemplo, o un hurto interno de mercancía, de dinero, en fin. Porque era un muchacho con mucho talento. Aprende también, precisamente, a hacer ese trabajo que se independiza. Y esa independencia ocurre más o menos 4 años después. Es decir, nosotros comenzamos a trabajar más o menos en 2010 hasta el año 2014, que se independiza, se va para Palmira, su tierra natal, y allá hace una oficina de él, de estudios de seguridad e investigaciones privadas. Y le dice, profe, así me decía, pues de igual manera, yo le agradezco lo que usted me enseñó, no lo olvido, quiero que trabajemos mancomunadamente. Cosa que me parecía magnífica. Yo creo que cuando uno tiene la sinergia de trabajar con otros, pues le va mucho mejor. ¿Sí? Uno no es una isla. El cerebro lo invita a uno a la cognición social. Es decir, a que usted tenga contacto de apoyo con otros. Uno no se las sabe todas, uno no puede solo con todo. Olvidémonos de eso. Si usted piensa o siente que eso es así, está equivocado y la vida le va a enseñar esa equivocación. Entonces me parecía magnífico tener esa sociedad con Rodrigo, tenerlo el satélite en esa región del Valle del Cauca y nos apoyábamos mutuamente. Más o menos hacia el año 2015, Rodrigo, pese a estar independizado, dice, no, yo quisiera volver a ser eh, empleado del gobierno, a tener un empleo con el Estado. Y se presenta a Migración Colombia, que era como un apéndice del DAS. El DAS en su época, el DAS se acaba más o menos en el año 2011, pero pues sus partes se van difuminando o anexando mejor a otras, ¿sí? Entonces, Dirección Nacional de Protección se crea, que era la parte de protección del DAT. De hecho, nosotros teníamos el tema de protección a altos dignatarios, en especial a la Presidencia de la República, pero se crea la Unidad Nacional de Protección. Migración Colombia para todo el tema de fronteras. Interpol, que pasa a la policía. Y muchas partes de policía judicial que se anexan al CTI de la Fiscalía General de la Nación. Entonces él se presenta a un concurso de Migración Colombia, eh, donde obtiene un buen puntaje. Iban a elegir 20 de, creo que, miles de personas que se presentaron para ese concurso, y él ocupa el puesto 22. No pasa, pese a haber tenido una muy buena
calificación. La única manera en que podría ser incluido en esos 20 elegidos es que de los 20 primeros, dos necesariamente, por X o Y razón, no aceptaran el nombramiento. Pero eso no ocurrió. Todos los 20 aceptaron, fueron contratados. Rodrigo queda con esa frustración. Eh, Me conversa sobre eso, hablamos sobre eso. Yo le digo, Rodrigo, la vida le está diciendo que si usted ya logró volar en independencia, como lo hice yo, pues no tenemos por qué retroceder. Eh, Sin embargo, parece que no lo asimiló de la mejor manera y eso empezó a generar una rumiación mental en él. Posteriormente, tiene un vínculo amoroso con una persona con la que se va a convivir. Rodrigo era alguien de muy buen humor, como Robin Williams. ¿Sí? ¿Recuerda el actor Robin Williams? Siempre sonriente. De hecho, pertenecía a una orquesta de música tropical en la que tocaba, no recuerdo qué instrumento, pero hacía parte de esa banda. Y animaba fiestas. O sea, es alguien a quien usted difícilmente podría observar deprimido, triste. No, no era ese tipo de persona. Eh, Establece este vínculo, se va a vivir con esta joven. Las cosas no funcionan. Ella lo abandona. Él parece rumiar todas esas situaciones frustrantes. Y el 3 de mayo del año 2016 tuvimos la última conversación vía WhatsApp. De hecho, tal vez ustedes la estén observando en este momento, en los apoyos. Y él me había solicitado un apoyo con una verificación aquí en Bogotá para un cliente que tenía allá en Palmira. Yo estaba pendiente de darle esta respuesta. Fue la última conversación que tuvimos en horas de la tarde. Pasadas las 10 de la noche, Rodrigo toma un par de tragos en su apartamento, en su sitio de residencia, y se propina un impacto con arma de fuego en el rostro. Lo último que yo observo en el WhatsApp es un emoticón, Tiriño. Para esa época, años 2016, no había los stickers que tenemos ahora y que nos permiten comunicarnos de manera más focosa. Era un emoticón tradicional del guiño y decía perdón. Yo observé ese emoticón hacia las 9 pasadas de la noche, pero pese a lo que yo creía saber sobre el comportamiento humano y sobre la conducta presumida, no pude advertir que se iba a quitar la vida. Al día siguiente me llama un amigo en común que teníamos, que también perteneció al DAS, a quien aprecio mucho también, y me dice, Doc, Rodrigo se quitó la vida anoche. Era, puede ser. Si yo hablé con él en la tarde, o sea, no había ninguna advertencia previa de que eso pudiera haber pasado. Eh, no salía de la sorpresa, del impacto. Lo primero que hace el cerebro cuando ocurre algo disruptivo es negarlo, es creer que no puede ser real.
Y por eso me negaba a creer que Rodrigo se hubiera quitado la vida. Em, Al día siguiente, una hermana, la única hermana que él tiene, o que tenía, que tuvo, llamémosla Heidi, que vivía en Argentina, escribe, me dice, eh, doctor Belisario, ayúdenos a entender qué pasó. Nadie mejor que usted para decirnos qué pasó, si en realidad mi hermano se quitó la vida o si pasó algo diferente. Porque a veces cuando alguien se quita la vida o atenta contra su propia vida, sus familiares no lo pueden creer. Hay a veces teorías conspirativas. Entonces creen que posiblemente fue su pareja o su expareja o que había alguna situación concomitante que pudo facilitar que el modo de muerte no hubiera sido quitarse la vida, sino haber sido víctima de un homicidio. En ese momento le dije que no podía, que yo no estaba en condiciones de hacer ese análisis, ¿sí? Que esto me había impactado mucho, que me diera tiempo para poder utilizar una metodología que se conoce como autopsia psicológica. La autopsia psicológica es un estudio biográfico retrospectivo de una persona ya fallecida para establecer modo de muerte. Y los seres humanos solamente podemos morir de 4 modos. De hecho, es un método que se conoce como NASH, N-A-S-H. De manera natural, de manera accidental, por suicidio o por homicidio. Eh, y resulta que la ciencia dice pues, que nadie se quita la vida como un impulso, de manera impulsiva. Es decir, que quien ha pensado en quitarse la vida hace eso, lo planea. Que quien se quita la vida tiene un dolor psicológico tan intenso, tan fuerte, subjetivamente hablando, que el medio que encuentra para librarse de ese dolor emocional, de ese dolor psicológico, es poniéndole fin a su propia vida. Pero ¿qué hay? Unas señales que a veces pueden resultar imperceptibles y yo lo viví. Porque pese a que advertí una preocupación por el guiño y por el mensaje de perdóneme, pues no llamé a tiempo, no intervenía a tiempo para hablar con Rodrigo. Mucho menos cuando yo era, para él, alguien con cierta autoridad. Y estoy seguro que hubiera podido hacer algo favorable. Hay señales y la ciencia nos dice, hay cambios abruptos de comportamiento, hay una tendencia a abusar de bebidas embriagantes o abusar de drogas alucinógenas. Hay mensajes, a veces abiertos, a veces vedados, sobre la muerte o sobre no querer seguir viviendo. Es decir, lo manifiesta abiertamente que está cansado de vivir o cansada de vivir. Hay algunos rituales de regalar cosas, objetos que para esa persona son importantes. Por ejemplo, si para mí este reloj es importante porque me lo regaló un ser querido y yo se lo estoy entregando a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, diciéndole te lo regalo para que te acuerdes siempre de mí, pues ese puede ser un factor de alerta. Em,
Algunos otros ya han hecho intentos previos. Algunos otros han dicho con antelación que quieren quitarse la vida. Y a veces lo que hacemos frente a esas situaciones, y ojo con esto, es decir, pero usted siempre está diciendo que se quiere matar y no lo hace, pues mate. Eso no ayuda. Eso puede incluso potenciar la actuación suicida. Y que antes lo haya intentado y se haya salvado, me explico, intentó quitarse la vida con un método de baja letalidad, tal vez tomar pastillas, le hicieron un lavado gástrico y se salvó, o tal vez hacerse cortes en las muñecas, pero fue intervenido o intervenida a tiempo y se logró salvar, no significa que no lo vuelva a hacer. Ojo, es un indicador de riesgo suyo. Y si algún familiar suyo, algún amigo suyo, alguien cercano, se lo advierte de alguna manera, intervenga. El suicida, pese a que quiere morir, no se quiere quitar la vida. Es todo un motivo. Fíjense que por eso hay una correlación muy grande entre tomar bebidas embriagantes al momento previo al acto suicida. De hecho, en el examen toxicológico que le hicieron a Rodrigo, encontraron que había consumido licor unas horas antes de propinarse el impacto con arma de fuego. Hay unos elementos, hay unas conductas que pueden parecer imperceptibles, pero que si logramos detectar e intervenir a tiempo, pues podemos salvar una vida. Y pese a que en ese momento, hace 10 años, 3 de mayo de 2016, yo no lo advertí de manera eficaz, pues sí me enseñó a que después de esa fecha y en lo que he vivido, lo puedo advertir. Y eso me llevó ahora se me viene a la mente, un caso donde logré advertirlo y logré salvar la vida de una mujer, Marcela, de la que en otro capítulo quiero hablar con ustedes, quiero conversarlo, pero debo solicitar la autorización de Marcela para que me permita contar su historia. Ella hoy día vive en Panamá. eh, y pueda revelar con ciertos detalles cómo fue que advertí no solamente su ideación suicida, sino su intención suicida. Y logré evitar que se quitara la vida. Y que hoy día sea la mujer funcional que es y que gracias a lo que me enseñó Rodrigo, eh, pudiera haber intervenido a tiempo. Quitarse la vida no es de cobardes, como a veces se cree o se piensa. A veces incluso dudo que sea un pecado mortal, como a veces la iglesia o algunas religiones lo cataloga, o que se vaya a un limbo de sufrimiento. No, no, yo creo que el suicida también es un hijo de Dios, que ha sufrido tanto, que sufrió tanto, que no pudo gestionar de la mejor manera ese dolor psicológico y que encontró como única salida para mitigar ese dolor, para desaparecerlo, tomar su propia vida. Pero los invito a que estemos atentos a las señales, a que si por su mente ha pasado esa intención, lo converse,
lo hable. Seguro que habrá alguien que esté atento a esas señales y pueda intervenir, pueda ayudar, pueda evitar. A veces, qué mierda. A veces los mejores maestros no son los profesores de la universidad, no son los cacaos de la psicología, ni siquiera yo lo soy. Eh, a veces es quien usted menos se lo espera y 10 años después, Rodrigo sigue siendo mi maestro. Hay una carta que él dejó antes de quitarse la vida. No quiero leerla porque no, me afecta. Em, pero palabras más, palabras menos. Él habla de que todo le salió mal en su vida, de que no se sentía feliz. Em, y quisiera en otro capítulo hablar de la diferencia entre el bienestar y la felicidad. ¿Sí? Cómo es mejor que nuestro cerebro busque el bienestar a buscar la felicidad. Pero eso los quiero explicar después. Em, en esa carta, Rodrigo también pide perdón por todo el lío que va a generar con la decisión que había tomado. Y más que un lío, yo creo que fue una enseñanza. Y como le decía anteriormente, una enseñanza que logró salvar posteriormente otras vidas con ese aprendizaje que pude yo tener. Es un homenaje a Rodrigo, 10 años después, un caso que no puedo soltar y que tal vez nunca soltaré. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.